Bienvenidos a Secreto Ley de Atracción. Qué gusto estar aquí hoy para esta exploración. El gusto es mío, de verdad. Y, pues hoy tenemos una misión verdaderamente fascinante en esta inmersión profunda. Vamos a explorar algo que va mucho más allá de los típicos consejos financieros que solemos escuchar en todos lados. Totalmente, porque siempre es la misma historia, ¿no? Exacto. Estamos hablando de un secreto de activación de riqueza. O sea, una sabiduría que ha sido protegida celosamente durante, fíjate, 8 generaciones. Y que tiene sus raíces en textos místicos con más de 3000 años de antigüedad. Es muchísimo tiempo. Y la gente a veces ignora el peso de esa historia. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante para quienes nos escuchan, porque no estamos hablando de, ya sabes, trabajar el doble de horas, ni de invertir en la criptomoneda de moda o buscar el enésimo trabajo secundario para poder llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que todos recomiendan hoy en día? Sí. Se trata más bien de una tecnología espiritual, pero sumamente práctica, que cuando se aplica correctamente genera resultados medibles, o sea, tangibles en el mundo real, a veces en tan solo 24 o 48 horas. Es, digamos, un atajo hacia una comprensión completamente diferente de lo que es la abundancia. Fíjate que es un enfoque que rompe por completo con lo que la sociedad moderna nos enseña desde que somos pequeños. Para entender verdaderamente el impacto de esta sabiduría milenaria, primero hay que reconocer una realidad que, pues resulta bastante incómoda. A ver, cuéntanos un poco de esa realidad. Pues mira, el sistema financiero actual está literalmente diseñado para mantener a la inmensa mayoría de la población en un ciclo constante de escasez. Es un bucle interminable. La gente gana apenas lo suficiente, lo gasta todo en supervivencia, lucha para pagar deudas y repite el ciclo el mes siguiente. Es como estar en una rueda de hámster. Justo eso. Y está estructurado así por quienes ya poseen la riqueza para asegurarse de conservarla. Entonces, la verdadera abundancia no comienza con armar un nuevo presupuesto en una hoja de cálculo, sino con un cambio de paradigma radical. Claro, un cambio desde la raíz. Hay que entender que el dinero no es solamente papel, monedas metálicas o estos números digitales en la pantalla de una aplicación bancaria. El dinero es, en su esencia más pura, energía. Es una fuerza espiritual y vital que simplemente, se manifiesta en forma física en este plano. A ver, vamos a desglosar esto un poco, porque suena increíble, pero hay que aterrizarlo para la audiencia. Imaginemos una situación que lamentablemente es el pan de cada día para muchísimas personas. Demasiadas personas, diría yo. Sí, este momento exacto de despertar por la mañana y antes de que los pies siquiera toquen el suelo frío, ya se siente un peso aplastante en el pecho por las deudas acumuladas. O sea, trabajar más duro que nadie en la oficina, hacer todo lo correcto según las reglas de la sociedad y aún así, ver que al final de la quincena los números simplemente no cuadran. Es desesperante. Existe una sensación constante de estar remando contra la corriente, ¿sabes? De chocar con pared una y otra vez sin lograr un verdadero avance financiero, sin importar el esfuerzo físico que se invierta. Exactamente. Es una frustración universal. Y para ilustrar por qué sucede esto de manera tan repetitiva, me encanta usar una analogía que estos textos antiguos explican a la perfección. Uy, a ver, las analogías siempre ayudan a que caiga el 20. Imagínate intentar conseguir dinero puramente a través de medios físicos, es decir, trabajando hasta el agotamiento absoluto, tomando 3 empleos o exprimiendo los ahorros al máximo. Bueno, pues eso es como intentar hacer crecer una planta jalándola desesperadamente de las hojas. ¡Qué barbaridad! Sí, jalando las hojas. O sea, si una planta se está marchitando, nadie en su sano juicio intentaría estirar sus ramas para que crezca ni pintaría las hojas secas de color verde. Se asume que el problema está bajo tierra, en las raíces. En esta filosofía, el mundo físico en el que vivimos, la cuenta bancaria, las deudas, todo eso es únicamente el efecto. ¿El efecto, claro? No la causa. Exacto. El mundo espiritual, la energía invisible, esa es la causa. Cuando la gente se enfoca solamente en lo físico, está ignorando por completo la raíz del asunto. ¡Qué buena analogía! Jalar las hojas de la planta. Eso explica perfecto por qué hay tanta gente que termina completamente quemada, exhausta y al borde del colapso, pero sin un centavo extra. Porque claro, el trabajo duro es fundamental.
O sea, nadie está diciendo que el dinero va a caer del techo por arte de magia mientras alguien se queda sentado viendo la televisión. No para nada. La acción en el mundo físico es el recipiente necesario para recibir, pero aquí está el detalle crucial. Sin una alineación espiritual previa, ese trabajo duro solo sirve para drenar la energía vital. Las personas terminan exhaustas porque están luchando contra fuerzas invisibles que no comprenden. Intentando modificar el efecto sin tocar la causa. Justamente, aquí es donde entra la necesidad imperiosa de un puente. ¿Cómo se conecta esa causa invisible con este efecto visible? Pues a través de un ejercicio práctico, un ritual con elementos muy específicos que logra anclar la intención del mundo espiritual directamente en el mundo material. Y allí es donde la curiosidad explota porque quienes nos escuchan seguramente se preguntan cómo se lleva todo este misticismo a la práctica en una mañana cualquiera. Entiendo que para este ejercicio de activación de riqueza se requieren elementos súper cotidianos, pero que guardan una carga simbólica inmensa. Así es, los ingredientes lo son todo aquí. Mencionaste antes que, por ejemplo, el primero es la sal marina. Y hay una regla estricta de que nada de sal de mesa refinada, tiene que ser forzosamente del mar. ¿Por qué esta distinción tan específica es innegociable? Mira, la distinción lo es todo en esta tecnología milenaria. La sal de mesa que compramos en cualquier supermercado, esa que viene en un bote de cartón, está altamente procesada con químicos, blanqueada y pues energéticamente hablando ha sido despojada de sus propiedades y de su vibración original. Es materia muerta. Claro, ya no tiene vida. En cambio, la sal marina, en su estado natural, conserva intacta la firma espiritual del océano. En la mística antigua, el océano representa un flujo interminable de bendiciones, una abundancia masiva que no tiene un principio ni un fin perceptible. Un flujo constante. Y además, fíjate que la sal marina tiene una propiedad dual fascinante que es la clave de todo esto. Por un lado, tiene la capacidad de absorber y purificar los residuos espirituales negativos, los bloqueos o los miedos financieros que las personas arrastran en su campo energético. Ajá. Y por otro lado, una vez purificado el espacio, actúa como un imán natural que atrae fuerzas positivas. Es un conservador y un purificador al mismo tiempo. Es súper fascinante pensar en la sal marina no solo como un condimento para la comida, sino como una herramienta de limpieza energética. Ahora, el segundo elemento que se menciona es el agua pura, de preferencia agua de manantial o filtrada, evitando a toda costa el agua de la llave si es posible. Supongo que la lógica de la pureza aplica igual aquí. Así es, aplica el mismo principio. El agua representa universalmente el flujo de la sabiduría y el canal por donde desciende la bendición divina hacia el mundo material. Hay un dato lingüístico y espiritual maravilloso aquí. La palabra hebrea antigua para agua es mayim. Mayim. Sí, y esta palabra contiene una simetría perfecta con letras que representan tanto los aspectos revelados como los aspectos completamente ocultos de las bendiciones del universo. Además, y esto es algo que la ciencia contemporánea también ha empezado a observar en estudios moleculares, el agua tiene la capacidad literal de transportar información. Como si tuviera memoria, ¿no? Exacto, funciona como una cinta grabadora líquida que absorbe la intención que se le impregna. Si el agua está llena de cloro, metales pesados o energías estancadas de las tuberías de una ciudad, pues su poder como vehículo disminuye drásticamente. Por eso, debe ser lo más pura posible para ser el lienzo perfecto que reciba esta nueva intención de riqueza. Ahora, el tercer elemento me llama muchísimo la atención porque da un salto enorme de la naturaleza pura a algo súper mundano del día a día que es la cartera principal. O sea, esa misma billetera desgastada donde se guardan los billetes, los recibos, las tarjetas de crédito. ¿Por qué introducir un objeto tan terrenal en un proceso tan místico? Puede parecer un objeto sin gracia, pero en el ámbito energético, la cartera no es solo un contenedor de cuero o plástico. Es un recipiente sumamente íntimo. Hay que pensar en esto con detenimiento. La billetera absorbe y porta la energía de toda la vida financiera cotidiana de una persona. Cada gasto, cada ingreso. Sí, cada transacción que se realiza, cada billete que entra con alegría o sale con preocupación, cada tarjeta que se desliza con ansiedad. Todo eso deja una huella energética invisible pero muy real en ese objeto. Es como el epicentro financiero de uno.
Totalmente. Al incorporar la billetera principal en este proceso, se está trabajando directamente con ese epicentro físico del flujo personal. Se toma la energía espiritual abstracta y se dirige exactamente al lugar donde más se necesita en el plano físico. Tiene todo el sentido del mundo. Es como el ancla física de la intención. Y me imagino que el cuarto elemento funciona como la herramienta para hacer esa conexión, las propias manos. Hay mucho énfasis en cómo se deben usar las manos en estas tradiciones antiguas, ¿verdad? Muchísimo. Las manos son los instrumentos definitivos con los que interactuamos y modificamos nuestro entorno físico. Son la frontera entre nuestra intención interna y el mundo exterior. En esta tradición, las manos tienen polaridades energéticas muy distintas. A ver, explícanos eso de las polaridades. La mano derecha representa la bondad, la misericordia, la expansión y el acto de dar sin restricciones. Por otro lado, la mano izquierda representa la restricción, el límite, el juicio y la disciplina. O sea, fuerzas opuestas. Sí, pero complementarias. Para que la abundancia fluya correctamente, no puede haber puro dar ni pura restricción. Se requiere un equilibrio perfecto. Por eso, cualquier práctica profunda requiere preparar las manos para que armonicen ambas energías, convirtiéndolas en canales limpios por donde la riqueza pueda transitar sin obstáculos. Y el último elemento para enmarcar todo esto es el tiempo. Específicamente, la luz del amanecer. Entiendo el romanticismo de ver salir el sol, pero para alguien que trabaja en turnos nocturnos o que tiene la mañana llena de caos preparando el desayuno para la familia, ¿por qué el amanecer es un factor tan crucial? Es una excelente pregunta. Y te digo algo, no se trata de romanticismo para nada, sino de sintonizar con los ciclos energéticos del planeta. El amanecer no es solo el comienzo del día en el reloj, es el momento de mayor renovación espiritual en todo el ciclo de 24 horas. El inicio absoluto. Exacto. Es el instante exacto, esa frontera temporal donde la luz literalmente triunfa sobre la oscuridad. En los textos místicos, este momento representa la activación de la misericordia divina a nivel global. Al anclar este proceso con los primeros rayos del sol, se aprovecha la energía de un nuevo comienzo. Es como surfear la ola más poderosa del día para impulsar una nueva realidad financiera. Oye, pues aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente prácticas. Ya tenemos el mapa, entendemos el porqué de la sal del océano, el agua pura, el simbolismo de la cartera, las manos y la luz del alba. Pero, ¿cómo se ve esto en acción? O sea, ¿cómo fluye este ritual paso a paso sin que se sienta como leer un manual de instrucciones para armar un mueble? Bueno, todo comienza con algo que ocurre internamente antes de tocar un solo grano de sal: la preparación mental y emocional. Este es el punto exacto donde la mayoría de la gente tropieza y sabotea el proceso entero. Por la ansiedad del dinero. Exacto. El estado emocional durante este ejercicio dicta absolutamente todo el resultado. Si hay enojo latente, resentimiento por una deuda injusta o un nivel de ansiedad incontrolable vibrando en el cuerpo por no saber cómo pagar la renta, es vital detenerse. Las emociones fuertes y basadas en el miedo contaminan el agua instantáneamente. O sea, hay que entrar con la mente en blanco, digamos. Más que en blanco, con claridad total. La mente no necesita saber el cómo. No hace falta imaginar si el dinero llegará por un bono, un regalo o un cliente nuevo. Pero la intención de vivir en abundancia y paz debe ser pura, enfocada y libre de desesperación. Ese detalle es vital, nada de hacerlo desde el pánico. Entonces, imaginemos a alguien con la mente clara y el corazón relativamente tranquilo, listo para empezar. Esto arranca la noche anterior, ¿cierto? Se prepara el escenario. Así es, la noche anterior representa la gestación. Es el aspecto femenino, receptivo y oculto de la bendición, muy parecido a cómo una semilla necesita la oscuridad de la tierra antes de brotar. Qué bonito concepto. En la noche se coloca una cucharada de la sal marina en un tazón que debe ser forzosamente de vidrio o cerámica. Hay que evitar el plástico o el metal, ya que interfieren con las frecuencias naturales. Nada de toppers de plástico entonces. No, nada de eso. Al colocar la sal, se hace una declaración interna, con absoluta convicción de que esa sal específica tiene el propósito de purificar los bloqueos y atraer la abundancia. Se deja reposar ese tazón toda la noche en un lugar tranquilo para que absorba la quietud. Y luego llega la mañana.
Suena la alarma antes de que salga el sol, uno se levanta, probablemente medio dormido, y enfrentándose a un tazón con sal en la cocina a las 5 de la mañana. ¿Qué es lo primero que se debe hacer para conectar con esa energía? Lo primero, antes de interactuar con la sal, es purificar las herramientas físicas, que son las manos. Se lavan alternadamente 3 veces, es decir, agua en la mano derecha, luego en la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Para equilibrar lo que decías del dar y la restricción. Exactamente. Una vez con las manos secas, la persona debe orientarse físicamente mirando hacia el este, hacia donde va a nacer el sol. Me imagino que ahí entra el componente de la respiración para terminar de soltar cualquier tensión que haya quedado del sueño o del estrés del día anterior. Así es. Se sostiene el tazón con la sal a la altura del corazón. Este posicionamiento no es accidental. El corazón es el centro magnético del cuerpo. En ese momento, se toman 3 respiraciones muy profundas y conscientes. Con cada exhalación, se debe visualizar cómo se suelta y se expulsa físicamente todo el estrés, el miedo a la escasez y la angustia financiera. Es como hacer espacio, ¿no? Literalmente, respirar soltando el miedo es vaciar el recipiente interno. Es una ley de la física y de la espiritualidad. 2 cosas no pueden ocupar el mismo espacio. Si el interior está lleno de pánico, no hay espacio para que entre la abundancia. Hay que vaciar para poder llenar. Entendido. Corazón calmado, mirando al este, soltando el miedo. Y aquí es donde se introduce el agua pura a la ecuación. Correcto. Mientras la mano izquierda sostiene el tazón por debajo, la mano derecha, que recordemos es la de la expansión, vierte suavemente media taza de agua pura sobre la sal marina. Ok, la mano derecha vierte el agua. Sí, y en ese momento de unión física se declara internamente que de la misma manera en que el agua fluye y se integra perfectamente con la sal, la abundancia constante y fluida se une a la vida de quien realiza el acto. Es una imagen muy poderosa. Y luego viene el movimiento, la activación de esa mezcla. Sé que hay un patrón súper específico para revolver el agua. Sí, la activación es clave. Con el dedo índice de la mano derecha, se revuelve la mezcla exactamente 7 veces, siguiendo siempre el sentido de las manecillas del reloj. Mientras se hace esto, la mente debe estar visualizando vívidamente la sensación de libertad financiera. ¿Por qué 7 veces específicamente? El número 7 es fundamental en esta sabiduría ancestral. Representa la perfección divina, la totalidad y la consumación de un ciclo completo en el mundo físico, tal como los 7 días de la creación. Al girar hacia la derecha, en sintonía con el movimiento natural del tiempo, se está activando la energía de crecimiento. Revolver 7 veces a la derecha. Clarísimo. Y una vez que el agua está energizada y la intención está fijada, viene el momento de la inmersión, ¿verdad? Así es. Se sumergen ambas manos en esa agua salada y energizada durante al menos 30 segundos. Es un momento de pura receptividad. Hay que sentir verdaderamente cómo esa energía de purificación y atracción impregna la piel, disolviendo cualquier residuo de escasez en las manos. Porque son las herramientas con las que se construirá la nueva realidad material. Y aquí llegamos a la parte que conecta todo lo etéreo con lo superterrenal, el paso de la billetera. Porque las manos salen mojadas de ese tazón, y asumo que no se secan con una toalla. No, bajo ninguna circunstancia se secan. Con las manos aún húmedas, cargadas con esa frecuencia de agua y sal, se toma la cartera principal. Se sostiene firmemente entre ambas manos y se hace la declaración final con mucha fuerza y certeza. ¿Qué se declara exactamente en ese momento? Se declara que ese recipiente físico, esa billetera, a partir de ese momento, atrae una abundancia constante, rebosa de bendiciones y nunca conocerá el vacío. Aquí es donde ocurre la magia práctica. La energía espiritual del agua salada se transfiere directamente al objeto físico que maneja el sustento diario. Las manos actúan como el puente conductor perfecto entre lo invisible y lo visible. Es un cierre muy profundo. Y para terminar, entiendo que simplemente se deja la billetera bañándose en esos primeros rayos del sol del amanecer durante unos 10 minutos, cerca de una ventana. Exacto. Y mientras tanto, el agua sobrante se devuelve a la tierra,
con gratitud o por el desagüe si no hay un jardín cerca, pero siempre manteniendo esa sensación de agradecimiento profundo. Es un proceso fascinante. Y claro, lo que más llama la atención de quienes nos escuchan y lo que genera más curiosidad son los resultados en el mundo real. La línea de tiempo que manejan estos textos para ver cambios tangibles es sumamente rápida, ¿no? Lo es, y eso sorprende a muchos. A diferencia de otras prácticas que prometen resultados a años luz, aquí la energía en el plano físico se mueve con agilidad. Por lo general, dentro de las primeras 24 horas hay un cambio interno innegable, un optimismo inusual o una sensación de ligereza en el pecho, como si se hubiera levantado un yunque. Ese es el primer síntoma de que está funcionando. Y luego, entre los 3 y los 7 días, es cuando el entorno material empieza a responder a esa nueva frecuencia. Empiezan a presentarse coincidencias tangibles que bajo esta lupa claramente no son coincidencias. Y a los 30 días ya se nota una mejora evidente. De hecho, hay historias documentadas que son verdaderamente impactantes sobre este cronograma. Fíjate que hay un caso de estudio sobre un joven de 23 años que ejemplifica esto a la perfección. Estaba en el punto más bajo de su vida, en la ruina total. Hablamos de ese nivel de desesperación donde alguien busca monedas perdidas entre los cojines del sofá para poder comer. Una situación extrema. Sí. Había enviado decenas de currículums sin éxito, cualquier negocito que intentaba fracasaba estrepitosamente. Era como si tuviera un muro invisible. Y decidió aplicar este método exacto, pero lo hizo con una precisión, una humildad y una fe absolutas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? A las 48 horas exactas de haber realizado el ejercicio al amanecer, encontró un sobre en el buzón. ¡Wow! Era un cheque de una antigua póliza de seguro que ni recordaba que existía. Cubría sus deudas inmediatas y a los 3 días de ese cheque recibe una llamada de alguien que apenas conocía ofreciéndole un excelente puesto de trabajo. Su realidad entera se transformó en días porque, como decías tú, atendió la causa y no el efecto. Es un caso de estudio hermoso porque demuestra cómo las vías de suministro se abren casi violentamente cuando se remueven de tajo los bloqueos espirituales. El dinero del seguro ya estaba ahí. La oportunidad de trabajo ya existía flotando por ahí. Lo único que faltaba era alinear la frecuencia del joven. El canal estaba tapado y el agua con sal lo destapó. Pero bueno, y esto es crucial que se entienda con total claridad, hay advertencias fundamentales al practicar esta tecnología. No es un truco de magia para volverse millonario sin escrúpulos. Para nada. Y hay que tomarse estas precauciones con toda la seriedad del mundo. Las reglas de esta práctica son implacables. La primera gran advertencia tiene que ver con el peligro inmenso de las emociones negativas durante o después del proceso. O sea, hacerlo desde el rencor o la envidia. Sí, ese es el punto de quiebra absoluto. Existe una historia de advertencia muy conocida. Había un empleado que estaba profundamente amargado, lleno de resentimiento y odio hacia su ex jefe, quien lo había despedido injustamente. Con el corazón ardiendo en sed de venganza económica, queriendo demostrar que podía ser más rico que él, realizó este ejercicio. Uy, me imagino que no terminó bien. Fue un desastre monumental. Fue completamente contraproducente. En las semanas siguientes, su situación financiera empeoró drásticamente, tuvo gastos enormes y perdió lo poco que le quedaba. ¿Por qué? Porque la abundancia atraída a través de un prisma de odio se distorsiona horriblemente. El agua absorbió su odio y lo amplificó. ¡Qué fuerte! Intentar manifestar prosperidad con el corazón envenenado convierte la energía en algo nocivo. Exacto. Este hombre no vio una mejoría real hasta que tocó fondo, se vio obligado a hacer un trabajo interno profundísimo y perdonó genuinamente a su exempleador. Hay que limpiar la casa interna antes de intentar amueblarla con riqueza externa. Una lección durísima. Y la segunda advertencia es igual de estricta y tiene que ver con el silencio, ¿cierto? Se hace hincapié en que hay que ocultar todo este proceso de la vista y opinión de los escépticos durante los primeros 7 días. El silencio es el protector de la manifestación. La energía del escepticismo ajeno, la burla o la simple duda racional de un familiar es altamente corrosiva. La duda externa actúa como una interferencia estática violenta. La analogía perfecta es cuando se planta una semilla nueva en la tierra. Si uno va,
la desentierra y la expone a la luz todos los días solo para enseñársela a los vecinos, pues la semilla se muere. Tienes que dejar que eche raíces en la oscuridad y el silencio. ¡Qué gran imagen visual! Y la tercera advertencia, para cerrar este círculo de reglas, es la constancia. Hacerlo una vez está bien, pero para cambios permanentes se requiere un compromiso real. La recomendación es realizarlo el mismo día de la semana, cada semana, durante 40 días seguidos. La disciplina espiritual es vital. 40 días es el tiempo exacto que el espíritu y la mente necesitan para asimilar una transformación completa. Mantener el ciclo rompe los patrones de escasez y reestructura el ADN financiero de la persona. Deja de ser una técnica que se usa y se convierte en un estado del ser. ¡Qué barbaridad! Es verdaderamente fascinante ver cómo algo que parece tan sencillo, un poco de sal, agua, lavarse las manos, ver un amanecer, tiene una arquitectura psicológica tan profunda detrás. Hemos desglosado desde nutrir la causa, el paso a paso, hasta las advertencias. Antes de despedirnos de esta inmersión, me encantaría escuchar una reflexión final sobre todo este universo que exploramos hoy. Claro que sí. Si tomamos todo este conocimiento y lo conectamos con un panorama más amplio, surge una pregunta que a mí me parece un reto de vida enorme. Hemos establecido que nuestra realidad financiera es simplemente un espejo de nuestra alineación espiritual. Entonces, ¿en qué otras áreas de la vida estamos cometiendo el mismo error? ¡Wow! Claro. Pensemos en nuestras relaciones, en la salud física, en la carrera profesional. ¿En cuántas áreas de la vida estamos jalando desesperadamente las hojas de la planta hasta romperlas, intentando forzar resultados físicos en lugar de nutrir la raíz espiritual invisible que verdaderamente la sustenta? Es un giro mental que transforma la existencia entera. Qué manera tan profunda de replantear las cosas. Definitivamente nos deja a todos pensando sobre qué hojas estamos jalando innecesariamente en nuestra vida. Ha sido un viaje revelador a través de estos conceptos milenarios. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración. Me gusta, suscripciones y compartir el video. No olvides dejar un comentario.